Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. Los rumores sobre la relación entre Kerem Bürsin y Melissa Tappan Savcı impactaron a los medios como una bomba. Durante mucho tiempo se especuló que su vínculo se estaba debilitando. La disminución de las publicaciones en redes sociales fue uno de los factores clave que alimentó estos rumores. La pareja, que antes vivía aislada, dejó de aparecer en la misma foto. Esto alimentó los rumores de que su romance había terminado. Las noticias de hoy revelan que la situación era mucho más compleja de lo que parecía. La relación entre Hande Erçel y Hakan Sabancı también comenzó a tambalearse por la misma época. La separación de la pareja no sorprendió a los medios. Se alegó que la presión de la familia de Hakan había llevado la relación a un callejón sin salida. Se rumoreaba que Arzu Sabancı, en particular, se había negado a ver a Hande como novia. Esta situación dejó a Hakan sin poder expresar su decisión. Hande, sin embargo, decidió centrarse en su carrera y terminó la relación. Sin embargo, lo sorprendente es que las dos relaciones, en realidad, se impactaban mutuamente de forma paralela. El hecho de que Hande y Kerem fueran amantes anteriormente complicó aún más la situación. Supuestamente, la familia Sabancı no aceptaba que dos ex amantes mantuvieran relaciones con diferentes miembros de la misma familia. El hecho de que se vieran obligados a reunirse en reuniones familiares se consideraba un problema grave. En consecuencia, se ejercía una presión considerable sobre Hande y Melissa. Esta presión, en última instancia, dañó ambas relaciones simultáneamente. Para Kerem Bürsin, la creciente carga de trabajo fue otro factor que tensó la relación. El famoso actor entró en un periodo de mucha actividad, centrado en sus proyectos internacionales. Esto provocó un deterioro en su comunicación con Melissa Tappan. La distancia entre la pareja aumentó. Se afirma que Melissa se quedó sola durante este periodo. Finalmente, la separación se hizo inevitable. La ruptura de Hande Erçel también generó una amplia cobertura mediática. Se rumoreaba que la bella actriz no veía futuro en su relación con Hakan Sabancı. La inacción de Hakan decepcionó a Hande. La presión familiar y la incertidumbre tensaron la relación. Se alega que estos factores influyeron decisivamente en la separación de la pareja. Sin embargo, Hande optó por guardar silencio durante este periodo. Se dice que la familia de Melissa Tappan también se sintió perturbada por esta relación. La relación anterior de Kerem con Hande fue considerada inapropiada por los ancianos. La presencia de dos examantes en la misma mesa provocó serias discusiones. La familia de Melissa adoptó una postura clara al respecto. Los ancianos, en particular, presionaron a Melissa para que terminara la relación. Como resultado de esta presión, la decisión de separarse se concretó. El comportamiento de Arzu Sabancı se convirtió en uno de los temas más discutidos. Supuestamente, Arzu Hanım no quería ver a Hande cerca de su hijo. Sin embargo, Hakan, según se informa, no tuvo el coraje de resistirse a la insinuación de su familia. Esta situación fue una gran decepción para Hande. Ella sentía que siempre era ella quien luchaba por mantener la relación a flote. Finalmente, tomó cartas en el asunto y la terminó. La antigua relación amorosa de Kerem Bürsin con Hande
ha resurgido la sombra de las recientes rupturas. Kerem y Hande, que en su día fueron una de las parejas más populares de Turquía, fueron ampliamente discutidos por su relación. La repercusión de estos acontecimientos dentro de la familia Sabancı es un detalle sorprendente. El hecho de que dos relaciones diferentes compartan la misma raíz se ha interpretado en la prensa sensacionalista como un guión a punto de escribirse. Kerem, sin embargo, prefiere guardar silencio al respecto. Melisa, en cambio, le ha dicho a su círculo cercano que quiere estar sola. Se sabe que Hande Erçel se ha centrado aún más en su carrera tras la ruptura. La actriz está en conversaciones para nuevos proyectos y también dedica tiempo a su desarrollo personal. La dedicación de Hande a su trabajo durante este periodo es sorprendente y sus fans aprecian su firme postura, contó. La actriz, que ha intentado dejar atrás las decepciones amorosas, ha puesto la mira en nuevos horizontes. Esta actitud ha generado comentarios como: Hande ha renacido. Hakan Sabancı, por otro lado, ha intentado mantenerse alejado de los focos desde el final de su relación. Permaneció en silencio en las primeras imágenes publicadas a la prensa. Sin embargo, filtraciones de su círculo íntimo indican que Hakan está profundamente entristecido por la separación. La pérdida de Hande, como ha dicho su familia, lo hiere profundamente. No obstante, es bien sabido que los lazos familiares son primordiales en la familia Sabancı. Por lo tanto, a Hakan le resultó bastante difícil tomar una decisión por sí solo. El futuro de Melisa Tapan, tras su separación de Kerem Bürsin, es motivo de curiosidad. La joven empresaria prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, se espera que se retire aún más de su vida social tras esta ruptura. Ya se sabía que llevaban mucho tiempo distanciados debido a la apretada agenda de Kerem. No, se dice que Melisa sintió cierto alivio tras la separación. Sin embargo, es dudoso que experimente algún arrepentimiento en los próximos días. También han surgido rumores de que Kerem Bürsin volverá con Hande. Se habla de un reencuentro entre los dos ex que se distanciaron tras su separación. Algunos fans, en particular, encuentran esta posibilidad bastante emocionante. Sin embargo, se dice que Hande ha tomado una postura firme al respecto. La actriz ha declarado que no quiere volver al pasado. Por lo tanto, la veracidad de estos rumores es actualmente incierta. En el mundo de las revistas, se especula que estas separaciones han tenido consecuencias. Kerem y Melisa por un lado, Hande y Hakan por el otro. Llama la atención que ambas relaciones terminaran casi al mismo tiempo. La postura de la familia Sabancı destaca como un hilo conductor. Se alega que la familia de Hande Erçel desaprobaba ambas relaciones. Esta situación provocó el fin de su relación. Han comenzado a circular rumores de que Hande Erçel ha recuperado su libertad. La bella actriz está entrando en una nueva etapa en su carrera. Se espera que se lance a la fama con sus proyectos de moda y publicidad. El apoyo que Hande ha recibido de sus fans durante este tiempo es bastante fuerte. Los comentarios en redes sociales están dominados por la frase "Hande siempre se mantiene firme". Esto la mantiene con la moral alta. Kerem Bürsin, por otro lado, está entrando en una etapa diferente. El actor se centra en proyectos internacionales y en abrir nuevas puertas en su carrera. Se espera que esta intensidad se intensifique tras la separación. No se espera que Kerem inicie una nueva relación de inmediato. Quiere priorizar su trabajo. Se ha sabido que Melisa Tapan
está pasando más tiempo con su familia durante este periodo. Su familia ha apoyado la decisión de su hija. Melissa, por otro lado, se dice que ha encontrado algo de paz. Aunque desea estar sola después de la separación, su círculo cercano continúa apoyándola. Se espera que él se centre más en su vida profesional en el futuro próximo. Esta decisión podría ayudar a Melissa a recuperar el control de su situación. Se rumorea que Hakan Sabanci no iniciará una relación seria durante mucho tiempo. La influencia de su familia aún se siente con fuerza. Es dudoso que Hakan pueda tomar esta decisión con libertad. Experiencias pasadas han aumentado la presión sobre él. Por lo tanto, se sugiere que Hakan se dará un tiempo. Un reencuentro con Hande parece improbable por ahora. En conclusión, el final simultáneo de dos grandes amores ha resonado en los medios. Para Kerem y Melissa, una agenda laboral apretada y la presión familiar fueron los factores decisivos. Para Hande y Hakan, la falta de aprobación familiar y la incertidumbre llevaron al final del romance. El papel de Arzu Sabanci en este proceso se ha convertido en uno de los temas más comentados. El tiempo dirá cómo se desarrollará esta historia. Por ahora, las partes involucradas guardan silencio. Pero los medios esperan con impaciencia nuevos acontecimientos. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.